Nos vamos a meter en una actividad específica, económicamente importantísima para la provincia de Chubut, como es la industria pesquera. Ustedes saben que la CAPIPE es la cámara más importante, la Cámara Argentino-Patagónica de Industrias Pesqueras. Y aquí nos acompaña quien desde hace un tiempo ha asumido como nuevo presidente. Es un joven de aquí, de nuestra zona, formado en nuestra zona, que ha tenido algún paso por la política, ya nos va a contar él, pero que viene de un perfil distinto al que históricamente han ocupado o han sido otros presidentes de la CAPIPE. Estoy hablando de Agustín de la Fuente. Buenas noches, gracias por venir, Agustín. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es así, ¿no? Es decir, otro perfil, ¿por qué? Porque históricamente empresarios, es decir, algunos de los dueños de algunas de las empresas pesqueras era el que los representaba, ¿no? Y ahora en su caso más como un rol de gestor, podemos decir. Sí, yo empecé hace muchos años, fui miembro del Consejo Federal Pesquero del año 2003 al 2006, representando a la provincia de Santa Cruz. Yo trabajaba con el gobernador, con el ex gobernador Acevedo en Santa Cruz, y ya empecé a meterme en la pesca, en el sector, me interesaba mucho. Fui representante por esa provincia y después cuando regresé a vivir a la zona, a Trelew, yo soy de Trelew, pude asesorar a la Secretaría de Pesca, al gobernador Das Neves, la verdad en cosas muy puntuales. Era otra pesquería, era una pesquería dentro del Golfo San Jorge, otro producto, otros artes de pesca. Y bueno, y así fui metiéndome, soy asesor externo de las empresas y gestiono para ellas. Claro, porque es un rubro muy específico que además, me imagino usted por la experiencia que tiene, conocer toda la legislación, todo lo que regula a la pesca. Ayuda mucho eso también desde lo administrativo, además de la cuestión económica, alguien que pueda buscar los vericuetos como para que la actividad crezca, digamos, va Sí, por ahí. es una industria muy amplia, conviven muchos convenios colectivos, desde obviamente la captura, desde el proceso de las plantas, de la comercialización. Obviamente esto es generador de divisas y también con un mercado interno. Es poco, pero se genera un mercado interno. Y después tiene un montón de cuestiones de política pesquera que conviven todas las provincias con litoral marítimo, donde se define la política pesquera en cierta jurisdicción, en el Consejo Federal Pesquero, donde todas las provincias tienen su representante, nosotros tenemos el nuestro, y defienden sus intereses, sobre todo sus jurisdicciones, y cuidan su caladero, y creo que tienen planes de manejo, administraciones que tienen que ver con la sustentabilidad, el medio ambiente, y sobre todo que la industria argentina genera un promedio de 2.000 millones de dólares que se exportan, en realidad que genera divisas muy grandes para el país, y creo que esto se fue sustentando en el tiempo y es una industria que hay que mantener. O sea, completando un poco esta primera introducción de su perfil, uno ve que hace falta contactos políticos también, llegada, que te atiendan el teléfono, que te hagan pasar a la determinada oficina en el Poder Central. Eso hace falta como para resolver problemas, básicamente. Sí, realmente hay mucho de sentido común y creo que tiene muchas cosas también de otras industrias, porque cuando hablamos por ahí de un dólar atrasado o de un tipo de cambio que no nos sirve, creo que muchas industrias, el subsecretario Lieberman un poco me contaba el otro día, cuando se dio el tema del dólar soja, todos los subsecretarios desde su área, desde el tambo, desde la pesca, reclamaron o gestionaron para... Bueno, hay que esperar, sabemos la situación, un poco recién lo explicaba el ministro de Economía, pero tiene que ver un poco con eso. ¿Cuál es el planteo que ustedes le hicieron al subsecretario? Un dólar para la pesca, digamos, básicamente, para el sí, sector un dólar para la pesca, zafrero, un dólar, obviamente que lo ideal sería tener un dólar exportador y un importador. También tenemos muchos problemas, en realidad, con los insumos que necesitamos exportar, motores, máquinas, cuestiones que dan para que siga girando la industria, y eso está hoy muy limitado. Y bueno, necesitamos gestionar, a veces hasta termina siendo artesanal, porque nosotros podemos hablar con ciertas áreas, sabemos hoy cómo está el Ministerio de Economía de la Nación, donde el ministro Massa trata de centralizar todo, y capaz que es lo que necesita hoy el país. Bueno, pero no podemos dejar de parar una industria, hay muchas familias que viven de esto, y se dan las zafras, obviamente, en jurisdicciones provinciales, como empezó ahora, y también en temporada en jurisdicción nacional, de la milla 2 hasta la 200, y ahí se dan un montón, porque en el momento que empieza una zafra, se va dando trabajo en la estiva, trabajo del hielo, del camión, de la familia que está esperando, obviamente, la materia prima para procesar. De hoy lo ha presentado el Observatorio Nacional Pesquero, que son biólogos que son de acá de Trelew, y
Gonzalo Pérez Álvarez, que es un sociólogo, decían que la pesca, y sobre todo hay familias de la pesca, que en realidad hay padres que son del sector, que ya estarían por jubilarse y le han transmitido a sus hijos que sean fileteros, trabajen en la planta, en el proceso con el langostino que nosotros tanto trabajamos. Claro. Bueno, ya que me tocó el tema de la zafra provincial, el langostino que ha comenzado, un poco más tarde de lo habitual, ¿no? Sí, habíamos tenido el año pasado un atraso también por cuestiones de que no se ponían de acuerdo con los sindicatos. Este año pasó algo parecido. También por ahí a veces se abría antes. Esto tiene que ver mucho con el recurso, porque uno puede hacer muchos planes en tierra, pero a veces el recurso todavía no está, es chico, no está para pescar, no es comercial, hay que cuidarlo mucho. Entonces, más allá de que empezó tarde o demorado, se pudo lograr encontrar un buen recurso, de buena talla, comercial, y después, bueno, vienen los demás inconvenientes que pueden llegar a surgir en el mundo, que a ver si nos controlamos. Me decían algunos observadores que entienden el tema en Puerto Madryn que se daban una vuelta y veían muchísimo trabajo en las plantas. Muchísimo trabajo en las plantas, muchísimo trabajo estable, donde muchos esperan que el llamado para la eventualidad, donde las plantas se llenan de mucha gente, donde esperan este año en realidad, que empiece la temporada para empezar obviamente a darle trabajo antes de las fiestas. Vienen por ahí en una baja que se corta, lo que es aguas provinciales y aguas nacionales, hay un corte en el medio que es la baja, que no se trabaja, que hay un garantizado de los efectivos y a veces la plata no alcanza, entonces obviamente están ávidos de trabajar, todos estamos ávidos de trabajar. Agustín, ¿y con qué mercados se están encontrando? Es decir, ¿cómo está la demanda? Uno sabe que quizá había demasiado stock, así mucho congelado, que el precio no es el ideal, que la guerra ha influido. Contanos un poco ese contexto con el que se enfrentan hoy las industrias. Uno puede dar un panorama general de lo que encuentra cuestiones en común entre varios del sector. Lo que pasa es que el impacto de la guerra, el impacto todavía de una pandemia que no merma, donde empezó la pandemia y la actividad pesquera fue declarada esencial desde el primer momento, con sus dificultades, creo con mucho coraje del sector para seguir pescando, con miedos, pero nunca paró. Fue uno de los sectores donde más afectó. Los primeros casos era en porque la industria alimenticia fue declarada esencial y eso hay que valorarlo, hay que destacarlo, porque si nos hacemos un poco de memoria, los barcos llegaban a puerto, a veces no se los dejaba bajar, había gestiones muy buenas de los intendentes con cuestiones muy humanas, es decir, no, vamos a aislarlos acá. Bueno, si recordamos todo lo que pasó, bueno, la industria todo eso lo superó. ¿Y ese parate cuesta volverse al día, estar como Bueno, China desde que empezó la pandemia dejó de comprar y todavía no, porque sobre todo tiene muchas trabas sanitarias que a veces uno siente que son comerciales, pero no lo puede asegurar. Pero el producto patagónico es un producto de calidad a nivel mundial, ya creo que testeada, ¿o no? Bueno. Sí, es un producto que creo que hay que cuidar mucho, que hay que certificarlo como una pesquería que es salvaje, que hay que hacer los deberes, que esto no, porque también tenemos una competencia que son los productos sustitutos. El Banamey de Ecuador, que tiene mucho más volumen, es un sustituto que nosotros en realidad tenemos que mirarlo con cuidado. Entonces tenemos que nuestra pesquería en la Patagonia, no lo hablo porque CAPIP representa a empresas que están radicadas en toda la Patagonia, desde el mar, desde la planta. ¿Cuántas empresas están reunidas? Son 14 en este momento. Bien. Y tenemos la expectativa que sean más. Creo que una de las tareas que me encomendaron es que... De trabajadores o de gente que representa, de familia, si está hecho el cálculo. ¿No? Sí, más o menos deben estar en 6.000 empleados, pero hay que ver porque indirectamente genera mucho más y eso lo podemos incrementar. Y después, obviamente, que hay que tener cuestiones asociativas con las demás cámaras. Nosotros sin la Cámara de las Flotas no podemos, no arranca la cadena. Entonces me parece que hay que dialogar, trabajar juntos, empujar. Usted conoce muy bien ese sector también, en Rawson, conoce a la gente que está dentro de la Cámara, eso es importante también a la hora de sentarse ahora. Sí, no es momento, me parece, pero no lo digo por ahora, no es momento de diferencias, me parece que hay que ponerse de acuerdo. Hay familias, como ha pasado ahora, que se ve que están esperando que empiece la temporada
porque necesitan, hablando mal y mal, llevar un mango a la casa. Todos, me parece, depende de eso. Y además, no es momento de enfrentarse acá porque se sabe que, bueno, entre comillas, el enemigo o el rival, siempre hablamos de Mar del Plata, ¿no? Es decir, ahí hay siempre un foco que desde el punto de vista político tiene por ahí mucho más peso de lo que tiene nuestra región. Sí, pero la naturaleza, cuando el recurso está cerca de nuestras costas y cuando nosotros podemos ser competitivos desde los puertos, desde la carga de combustible, de los servicios, me parece que tiene que ver con eso. Después podemos discutir si hay que ayornar una ley provincial, una ley nacional. Cuando en realidad se sancionó la ley federal de pesca, era otra pesquería porque estaba dedicada solo a la merluza, o en realidad con una crisis de la merluza que fue en el año 96. Entonces ahí se sanciona la ley federal de pesca, después se pone en funcionamiento el Consejo Federal Pesquero, se cuotifica, que tiene que ver, para explicarlo mejor, se porciona una captura máxima permisible de ciertas especies. Nosotros con el langostino tenemos planes de manejo y vamos cuidando y monitoreando el recurso como está. Bien, quiero volver porque medio que yo lo saqué probablemente o venía explicando lo del mercado internacional, me habló de China, y bueno, completar esa respuesta, es decir, ¿cómo está el mercado hoy para la provincia del Chubut, o bueno, para la Patagonia, si usted prefiere? Hay cuestiones que nosotros no podemos controlar, que el impacto de la guerra termina dando valores de inflación o valores que en Europa no estaban acostumbrados, aunque parezca raro que nosotros hablemos de esa inflación, pero para ellos es importante. Entonces eso impacta en la energía, impacta en el consumo y segmenta y a veces no hay compra. O sea, se demanda menos. Se demanda menos. ¿Y eso hace que el precio baje? Sí, y también tenemos una devaluación del euro que no había pasado. Hay una devaluación del yen que tampoco había pasado y Japón es un comprador, compra bien y paga bien, pero hoy también. Entonces el combo es complicado. Nosotros tenemos empresas que por ahí son multinacionales y están vinculadas hace muchos años. Entonces, hacen a los planes de negocio. Hablamos del mercado asiático, mercado europeo y de estos mercados emergentes como puede ser Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un lobby muy fuerte hace años que lo podemos hablar desde el lado de cuidar su industria nacional. Creo que ahí el embajador Scioli, desde su designación, empezó a tratar de destrabar esta cautelar que había para que nuestro langostino no ingrese a Brasil. Se logró. Bueno, hoy hay que hacer todo el trabajo comercial, hay que estar con más intensidad. El otro día, cuando yo estuve con el subsecretario Carlos Lieberman, justo él intercambió unos mensajes con Scioli. Scioli es muy activo, lo llamó, le dijo que iban a intensificar esta agenda, más allá de las misiones que podemos generar de la provincia. Yo creo que ahí es un socio estratégico que no podemos dejar de mirar. Buscar alternativas. Mucha gestión, por lo que se ve. Mucha gestión y hay que ir. ¿Y se le puede buscar la vuelta desde el producto? Es decir, hay que cambiar maneras de trabajar en las plantas, es decir, la presentación. Le pregunto, yo no soy un entendido en el tema, pero quizás estamos acostumbrados a un mercado y hay otros mercados que demandan otra cosa. Lo que hay que, me parece, tener mucha prudencia, mucho cuidado de construir un costo que nos sirva a todos, porque la cadena empieza obviamente en el mar, donde el precio de la materia prima tiene que ser un precio coherente para que la siguiente etapa pueda ser valor agregado. Y aparte no nos olvidemos que la última etapa, que vendría a ser la comercialización, tiene un precio. Tiene un precio de mercado. Y nosotros, aunque construyamos una cadena de costos que la verdad todos ganen, pero no lo vamos a poder instalar en el mundo, un producto que en realidad no te lo va a comprar nadie. En realidad hay otros productos sustitutos. La crisis de la guerra hace falta pescado blanco. Bueno, es una gran oportunidad para nuestra merluza, que tiene un precio competitivo, que podemos ya ingresar. Ya muchas empresas de Chubut y de la Patagonia envían y exportan a Brasil merluza. Entonces, por ahí hay que... Y aparte de lo que da, nosotros tenemos que mirar el calendario para dar trabajo todos los meses, que es lo que siempre por ahí podemos charlar con el sindicato. Queremos que la gente esté en la planta trabajando. Cuando termine la zafra provincial, que pueda arrancar la merluza y pueda trabajar, se dé constantemente. Desafío de que deje de ser una actividad estacional y que puedan trabajar todo el año parejo. Digamos. Yo entiendo que toda la cadena tienen que ganar y tienen que tener utilidades, pero tienen que ser, me parece, coherentes y en base a eso poder construir un precio que valga en el mundo y que podamos entrar con nuestros productos, porque no se está haciendo fácil. Bien. Hablábamos de las gestiones
de su parte reuniones en Buenos Aires, habló del equipo de Massa, estuvo con Carla Pitiot, conocida nuestra, ha sido diputada, ahora está en el Banco Vice. ¿Qué nos puede contar de esas gestiones? Carla es vicepresidenta del Vice, hace muy poco, pero lo que tiene el Vice es que hay un montón de líneas por ahí hace poco. Es más, la semana pasada han firmado una línea nueva de créditos con tasas muy competitivas, que nosotros tenemos que tener calificadas nuestras empresas, tener todos los papeles obviamente que nos exigen y poder usarlo como una herramienta para financiarse. Esto que te digo de las importaciones, que a veces cuesta enviar dólares para tener máquinas y seguir trabajando y generar más divisas. Bueno, hay cosas que son de pesos, en realidad que pueden financiarse con pesos, y creo que la banca, el Banco Nación, el Vice, es lo que tiene que pasar. El Banco Chubut, esto lo hablamos con los directivos, yo la semana que viene tengo una reunión con el directorio para también plantear que nosotros, las empresas necesitan trabajar con estas bancas. ¿Qué tipo de crédito necesita la empresa pesquera? Lo que pasa es que necesitan por ahí prefinanciar, hace mucho nosotros habíamos planteado, yo trabajaba en otra cámara pesquera, y por ahí prefinanciar materia prima, que obviamente el que captura, el que sale a pescar pueda garantizarse su pago, y me parece que tiene que ser así. Tiene que haber confianza, porque si no, no existe esto, no funciona, es corta la vuelta. Y después poder prefinanciar exportaciones. Desde que sale el barco, cuando uno consolida y llega a destino, tarda mucho y según la operación que uno haga. Después tiene que ver también con su unidad de negocio que uno puede hacer. Pero hay empresas que tienen captura, hay empresas que no tienen captura, hay empresas que solo se dedican a comercializar, hay astilleros. Y hoy con el precio de lo que sea, de insumos para fabricar barcos, bueno, nuestra industria naval, tenemos buenos soldadores, pero ¿qué pasa? Uno habla por ahí, yo hablaba con unos chicos, con el astillero que está en Rawson, uno de los astilleros, y no tienen soldadores. Bueno, hay que empezar más abajo en la cadena. Fui a hablar hace un tiempo con la directora de la ENET, hay que volver a retomar. Claro. Empezar, es muy largo esto no termina que uno ingresa, me parece nadie ingresa al negocio. Si vos, Pablo, por ahí pero vos conocés a muchos empresarios que están hace años radicados acá y ya son de acá, sean españoles, sean italianos, están acá, tienen sus hijos, hay mucha industria nacional, hay muchas sociedades que se conforman de familias, y familias que han hecho mucho de abajo y hoy son grandes empresarios. Sí, seguramente. Quería preguntarle, por lo que lo venía escuchando describir todo el sector, y ahí está en discusión en la legislatura un proyecto de una nueva ley de pesca. ¿Esto afecta a la CAPIP o no? Le pregunto porque por ahí estamos hablando de una ley provincial, permisos provinciales, a ver si a la CAPIP le interesa o no cómo se regula todo esto, ¿no? Es decir, y si tiene una opinión formada respecto a esta idea de si hace falta ordenar todo el ámbito legislativo del sector pesquero, ¿no? No, lo que uno por ahí ve dentro de la construcción legislativa o de la técnica legislativa es que me parece, primero, obviamente, tiene que pasar con todas las partes, construir un proyecto que sea viable con los sindicatos, o sea, que no vulnere ni quite derechos que están adquiridos de los trabajadores. Nosotros tenemos una cuestión laboral en Chubut que no se permiten cooperativas, entonces me parece que eso ya me parece ni se discute, pero también tenemos que ser realistas que para abajo en Santa Cruz o para el norte en Río Negro o lo que sea provincia de Buenos Aires, se permiten cooperativas. Bueno, pero me parece que esa no tiene que ser la discusión. Después tiene que ver cuál es el plan productivo de cada empresa. ¿Tiene captura? ¿Tiene materia prima para abastecerse? ¿Puede tomar tanta gente porque está abastecido para procesar? Si no, no va a tener un final feliz. Entonces, pienso también en experiencias que ha habido de la creación de nuevos tributos, ¿no? Lo del FAP fue traumático, o sea, terminó en una situación en que, bueno, por suerte se resolvió, creo que ahora todos se estaban poniendo al día con lo que quedó pendiente hacia atrás, pero a veces hay ideas de legisladores que se plasman de golpe en una sesión y a veces tocar una ficha dentro de todo un gran dominó es un lío, digamos, ¿no? Sí, una de las, me parece, premisas que me han encomendado desde CAPIP, o me parece que también esta es una visión muy personal, hay que acercar al sector pesquero a la sociedad. Contarle de qué se trata, contarle de cómo trabaja la gente, conviven, uno va al supermercado y se encuentra con el trabajador, con el filetero, con el gerente. Acá somos
somos pocos, y me parece que hay que acercar eso a la sociedad. El sector es muy productivo, hay gente que la verdad que es muy valiosa, y en eso tiene que ver también cómo construir un nuevo marco regulatorio. Marco regulatorio que te vuelvo a contar. Nosotros éramos fileteros, en realidad era una matriz productiva en base a la merluza. Hoy está todo abocado al langostino. Bueno, ¿cómo generamos también? Si nosotros vamos a dedicar o vamos a diversificar las plantas para que se dediquen a la merluza, siendo competitiva, porque eso también tiene que cerrar los números. Bueno, ¿cómo entre todos conformamos ese número que cierre y que sea sustentable? Porque en eso se trata también. Y en eso los 27 legisladores que están hoy o que están mañana tienen que citarnos, que nos citan, tenemos que tratar de que salga el mejor proyecto posible. Y también, que algo no hay que olvidarse, hay que ser cauteloso con la sustentabilidad del recurso. Sí, sí, claro. Eso no... Es la base de todo. Si eso no se cuida, la gallina los huevos de oro, sí, digamos. y cuestiones que ha sugerido CAPIP o otras cámaras, me parece también es generar hechos que en realidad hagan el impacto ambiental, está, porque es una industria, como toda industria. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Pero me parece escribir cuestiones que en realidad no terminan remediando el impacto ambiental, no ayudan a... Y esto lo veo muy de afuera, viendo que no ha sido... El objetivo era ese. ¿Se cumplió? No. Me parece que tenemos muchas... Y eso está bueno a veces desde el empresario pesquero dedicar una parte de la ganancia a invertir en experimentos científicos, porque sé que hay muchos avances, por ejemplo, que siempre se habló del residuo del langostino. ¿Qué hacer con ese residuo? Bueno, hay ideas de cómo trabajarlo, porque bueno, si no, enterrarlo no estaba claro que no era la manera. Pero yo te puedo contar que hay una empresa en Madrid que ha generado un centro ambiental, que son los mismos privados que lo han generado, no pidieron ni subsidios, ni créditos, nada. Ellos hicieron... El residuo ambiental necesita una disposición final. La disposición final ellos la dieron con un centro ambiental que han creado ellos, pero controlado obviamente con los estudios de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente. Bueno, hoy están haciendo y avanzando mucho con YPF y con YPF Agro para generar un subproducto a partir de los desechos del langostino. Pero no es algo que se les ocurrió a ellos, es algo que estaba en la Universidad de San Juan Bosco con gente muy capaz que ha generado estas cuestiones en los laboratorios y había que unir partes. A veces cuando yo digo esto del sentido común es, nosotros tenemos gente muy valiosa en la zona y en la Patagonia. Bueno, a veces hay que administrar los egos, acercar las partes, y lo que te estoy contando es un hecho y va a ser una realidad pronto. YPF le interesa, necesitan generar estos desarrollos. Vos lo has visto que YPF ha salido a buscar otros desarrollos, otras unidades de negocio, y el producto está porque el desecho está. Entonces tenemos que generar un subproducto que en el mundo un fertilizante orgánico hoy vale mucho, y más con todavía lo que ha quedado de la pandemia, que todo el que va a la góndola mira en el mundo cómo vos tratás tus residuos. Y en eso me parece tiene que ver con una cuestión ambiental que tenemos que empezar también a concientizar, a ser parte, ser parte de esto. Exactamente, me parece que por ahí también tiene que ver con esto que usted hablaba de acercarse a la sociedad. Así es. Si la sociedad también ve que hay un esfuerzo en este sentido, como en toda industria, estamos hablando en general, creo que eso también ayuda a incluir más a la actividad pesquera. Agustín, gracias por haber venido. Ha sido muy amable. Gracias por la invitación y a disposición. Cuando quiera.